Carrer Major, lugar donde la Cordà se ha celebrado siempre. La Brigada de Obras ultima los preparativos, trabajando desde primeras horas de la mañana. Los operarios del ayuntamiento colocan elementos de seguridad en casas y comercios para que ningún cohete pueda dañar las estructuras y, lo que es más importante, a las personas que disfrutan del espectáculo desde las plantas bajas y balcones de la calle. Las piezas de madera que cubren los escaparates están repletas de marcas dejadas por los cohetes en ediciones anteriores de la Cordà. Para los operarios, estas marcas sirven como recuerdo de la importancia que tiene extremar las medidas de seguridad. Cada año que pasa, se ponen más y mejores medios para que ningún elemento de seguridad quede en manos del azar. Durante la noche, esos mismos balcones estarán repletos de gente, expectante por ver cómo se desarrolla la Cordà. Pese a la cercanía, nadie teme por su seguridad. Los operarios son diligentes en el cumplimiento de su labor, sabedores de la importancia que tiene. Su trabajo pasa desapercibido, pero es fundamental para garantizar el correcto desarrollo de la Cordà. Pepín Damián, coheter major, se muestra emocionado en este día tan especial. La emoción no resulta extraña si tenemos en cuenta las cifras que aporta, que dejan ver a las claras que estamos ante un espectáculo majestuoso. Sí, senyor. Avui és el dia més gran de Paterna. 34 anys com a coheter major i 60 anys entrant en la Cordà. La Cordà té 125 metres de llarg per 8 d'ample, en el qual se col·loquen en una part 15 puestos i en l'altra part del carrer 15 puestos més. Cada puesto té 3 caixons, que són 90 caixons. La grandeza de la Cordà se hace mayor si tenemos en cuenta que suma al espectáculo del fuego el peso de una tradición disfrutada de generación en generación. La Cordà de Paterna és un homenatge al món de la pólvora, que és un homenatge a la Comunitat Valenciana per autonomàcia. La Cordà de Paterna ha sigut declarada de festa d'interès turístic comarcal, però dins de la Comunitat Valenciana el major espectacle de foc, de coets, reconeguda és la Cordà de Paterna, perquè té ja més de 100 anys. Los encargados de la Comisión Técnica de la Cordà señalan con precisión casi milimétrica el lugar donde cada uno de los cajones debe ir colocado. Una escafandra o una estrella indican los puestos que deben ocupar los tiradores. Pintura blanca o spray son los elementos utilizados para señalar la ubicación de cada cajón. El método garantiza que las marcas realizadas no se borren antes de que llegue el momento. Los símbolos son de sobra conocidos por los tiradores, que no tendrán problema en interpretarlos para saber qué lugar ocuparán durante la Cordà. Una femelleta, la madre de todos los cohetes, es el dibujo de los cajones X o cajones de fuego, que se colocan repartidos por el centro de la calle y que son administrados por expertos tiradores. El Carrer Major está preparado. La calle espera, impaciente y limpia, a ser tomada por el fuego, el ruido y el olor a pólvora. La Torre de Paterna, espectadora de excepción, aguarda imperturbable el comienzo de la Cordà.